Mientras estuviste preso, participaste en la huelga de hambre de Puchuncaví. Ujú. ¿En qué consistió esta huelga? Me gustaría que nos contaras cómo sucede, cuáles fueron las razones que la impulsaron. Mira, eh, nosotros los milistas, porque fue una buena cantidad de milistas que estábamos presos, después de pasar por todos estos centros de tortura, normalmente se llevaban a Ritoque o a Puchuncaví. Entonces, cuando estábamos nosotros en Puchuncaví, aparece la lista de los 119 detenidos desaparecidos, ¿no? Y estos muertos en supuestos enfrentamientos en Argentina. Así. Pero muchos de esos habían estado con nosotros presos. ¿Te fijas? Había un compañero que su compañera, habían caído los dos presos, y su compañera parecía muerta en Argentina. O sea, era una cosa insostenible. Entonces era una discusión importante en donde nosotros decimos, tenemos que hacer algo. No podemos no hacer nada. Pero ¿qué hacíamos si estábamos presos? Entonces lo único que se nos ocurre, después de discutir bastante, porque no sabíamos qué nos iba a pasar, es hacer la primera huelga de hambre que se hace en Chile. ¿Eh? Esa fue la primera huelga de hambre que se hace, bajo la dictadura. Entonces decidimos ir a una huelga. Lo conversamos con la gente de los otros partidos, con el PC, con el PS. La gente del PS dice que sí, que participan. El PC no. El PC dice que ellos no participan. Y bueno, entonces, después, porque nosotros estábamos organizados teníamos un partido súper bien organizado en la cárcel, con sus destacamentos, con sus cosas, ¿no? Entonces, estaba el José, el Pepone, José Carrasco, estaba preso ahí con nosotros. Entonces ahí dirigíamos nosotros el partido con el Pepone y teníamos una dirección pública y una clandestina, por lo que pudiera pasar en el tema. Y bueno, entonces un día en la mañana le vamos a dejar una carta al jefe del campamento diciéndole que a partir de ese momento nosotros dejábamos de ingerir alimentos. No hacíamos huelga de hambre, sino que dejábamos de ingerir alimentos. Y bueno, y quedó la escoba, porque rápidamente apareció alguien de más alto rango, digamos, de la base naval, y llegó. Entonces, ¿dónde está la gente que no quiere ingerir alimentos? Bueno, y nos amenazaron con las penas del infierno, que eso era una insurrección y que la insurrección se pagaba con fusilamiento, que todo el tema. Y bueno, después de toda esa perorata, el tipo dice, bueno, un paso al frente todos los que mantengan la posición. Dio un paso al frente, incluso se incorporaron otros compañeros, y ahí nos aislaron, nos encerraron. Y con cosas que son como súper complejas, digamos. Ponle tú, nosotros habíamos dejado dos compañeros miristas afuera, pero que no se incorporaron a la huelga porque teníamos que tener un nexo con los familiares, entonces teníamos que tener personas para que pudiera hacer ese tipo de relaciones. Y todo el mundo los consideraba traidores. Y ellos no podían decir de que, oye, no, si esta es una misión que me entregaron a mí. Pero no fueron. Entonces era súper complejo porque teníamos que mantener esa comunicación con la gente. Y bueno, estuvo muy triste el tema de que nosotros estábamos en huelga de hambre y el PC no fuera, porque éramos más o menos la mitad y la mitad de presos. Y bueno, ahí estuvimos con eso, los familiares, entonces con la iglesia, haciendo gestiones, digamos, para que se conociera además el tema, porque no tenía mucho sentido que no se conociera, ¿te fijas? Entonces estuvimos ahí como 10 días y el cardenal hizo una declaración, ¿te fijas? Y todo el tema, y entonces nos pidió que levantáramos la huelga y ahí la levantamos. Ah, ya Sí, sí. se tenía plena conciencia de que se estaba llevando a cabo una desaparición forzada de personas Obvio, y que había sido un montaje. obvio, obvio. Pues sí, imagínate, llega un tipo
del armamento de izquierda, buzo táctico, karateca, etcétera, a hacerse cargo de la seguridad, que es una amenaza, todo el tema. Y bueno, fue súper impresionante cuando Brain, que se llama este compañero, el tipo se lanza un discurso, digamos, y el tipo le dice, mire, nosotros con mi señora caímos juntos, presos, pero es más, ella estaba esperando guagua. Y usted me va a decir a mí que murió en Argentina en enfrentamientos entre terroristas. El tipo de verdad que lo impactó, que además es un relato súper doloroso, digamos, ¿me entendí? Y claro, o sea, habían estado con nosotros, la mayoría había estado presos con nosotros en los distintos campamentos. Entonces, cuando hablamos de los valores, hablamos de esos valores, te fijas que uno dice, no, esto no puede ser, yo tengo que hacer algo. Mi conciencia no estaría tranquila si yo no hago un acto, un gesto que en ese momento podía haber sido complicado. Después hubieron castigos menores, digamos, sacar a la gente, etc. Pero en general estábamos expuestos a todo. Estábamos en manos de la dictadura en sus peores momentos. Y una vez que sales libre, ya tras 2 años de andar de un centro de detención, de un centro de tortura a otro, ¿cómo te planteas tú ante la militancia? ¿Dudas si seguir participando o toda la represión que viviste te da más, te afirma tus convicciones? Por Lo que ejemplo, pasa es que nosotros no dejamos nunca de militar, porque cuando estábamos en prisión, teníamos militancia, éramos militantes. Incluso yo creo que éramos bastante rigurosos y cotizábamos. Entonces, ¿cómo cotizábamos? Nosotros vendimos telar, aprendimos hueso, aprendimos a hacer artesanía. Entonces había un telar que era el telar del partido, ¿okay? Entonces te tocaba ir a trabajar 2 horas a la semana, 3 horas a la semana al telar. Entonces tú ibas a tejer ahí en el telar, y eso que se producía, se vendía. Entonces tú cotizabas ahí en tiempo. O sea, tengo que ir 6 horas a la semana al telar para cotizar para el MIP. Entonces teníamos una militancia activa, ¿no? Nosotros teníamos una unidad de informaciones, ponle tú. Nosotros en ese tiempo, porque la gama de presos iba desde el campesino analfabeto, ¿me entendí?, hasta el vicerrector de la Universidad Católica, ¿sí? Entonces habían unos ingenieros y los tipos con un somier hicieron una antena. Entonces se escuchaba todas las noches Radio Moscú, que era transmitida. Y bueno, y esta unidad, eran 6 barracas que habían. Escribían las noticias en 6 papelitos y todo. Entonces en la mañana tenías tú la información de lo que había pasado en la noche. Entre las cosas curiosas, había un banco. Entonces teníamos un banco. Entonces me tocó ser gerente del banco. Entonces, ¿en qué consistía? Se supone que los presos por medida de seguridad no pueden tener plata, porque si se arrancan, digamos que no tienen que tener un peso para no moverse. Entonces, cuando tú llegabas a Puchuncaví, si llevabas plata, tenías que ir al banco y depositarla en el banco. Entonces, todos los días el banco abría de las 9 después del desayuno hasta las 11, y tú podías ir a pedir pasta de dientes, cigarros, y así hay un vale. Entonces uno iba descontando la plata. Entonces esa era parte de las actividades que se hacían. Entonces, una vez que se hacían todos los pedidos, a las 11 se cerraba el cuento, tú hacías una lista y le pasabas a los soldados, los cuidaban los infantes marinos, a los infantes marinas que estaban de turno para que te fueran a comprar las cosas al pueblo de Puchuncaví. Después las traían y tú las repartías. Entonces, nosotros teníamos que tener una determinada cantidad de plata nomás. Es decir, más de eso teníamos que depositarla en la comandancia. Pero nosotros teníamos plata, o sea, no depositábamos todo en la comandancia de forma tal de que, porque siempre tuvimos en perspectiva la fuga, ¿me entendés? Entonces teníamos que tener guardado eso. Entonces, entre comillas, comiarte a los marinos, porque de repente los marinos
no tenían cigarro, entonces tú les fiabas cigarro, como el banco tenía, entonces para que te lo pagaran a fin de mes. Y los comprometía y los iba comprometiendo así. Entonces tenía yo una red de marinos que estaban dispuestos a hacer cosas por ti porque no los denunciara y digamos a la comandancia que te estaban debiendo. Entonces había un trabajo. Y cuando salimos libres, bueno, se discute bastante cuando vamos a salir libres, y ahí se toma la decisión que el que quiere salir al exterior está autorizado, va a salir, no hay ningún problema, y que los que se quieran quedar, nos quedamos, digamos, en la parte de reconstrucción del partido. Y eso es lo que ocurre. Entonces yo tomé la decisión de quedarme. Y empezamos a vincularnos a la Vicaría de la Solidaridad, a la Pastoral Obrera, empezamos a organizar bolsas de trabajo, bolsas cesantes. Entonces empezamos a desarrollar todo ese trabajo. Y después ya, cuando hay porque fuimos bastante los que nos quedamos acá, como teníamos una organización en el campo de concentración, acá seguimos con la misma, digamos, ¿no? Y había un grupo del MIR clandestino, que no había caído nunca preso. Entonces, era complejo el tema de... ellos no querían vincularse con nosotros porque nosotros estábamos semipúblicos, digamos, y andábamos por ahí para no afectarlo, digamos, a ellos. Hasta que comienza ya después un proceso de recomposición, se produce la unión, ¿me entiendes? Y se empieza ya a formar de nuevo el partido, ya a desarrollar el partido. Eso hasta el 79, que yo me tengo que volver a clandestinizar. Me empiezan a buscar, qué sé yo, entonces me vuelvo a clandestinizar hasta el 79. Y ahí salgo del país.